Muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos. Saludamos una bienvenida a los que están aquí en la Casa Espírita presencial, a nuestros hermanos que están en la plataforma y también saludamos al equipo de trabajadores espíritas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hacer la oración, nos vamos a disponer con mucha humildad, con mucha sencillez y a decirle gracias a nuestro Padre Celestial por estar aquí ahora en cada uno de nosotros, por ese llamado que nos hace. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de habernos permitido estar aquí el día de hoy, reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por habernos creado. Gracias por todo lo que nos concede en todo momento. Gracias por tus infinitas bendiciones. Gracias por habernos dado al Maestro Jesús como guía y como modelo. Gracias, Maestro Jesús, a quien le pedimos en este momento, con humildad, con sencillez, que nos irradie con su divino pensamiento en la tarde de hoy. Y también nos dé su divina protección para todos y cada uno de nosotros, tanto los encarnados como los desencarnados que han venido en busca de una ayuda, de un consuelo. Y hoy especialmente, Padre Celestial, queremos orar por nuestros hermanos de Rutas de Luz, que estamos necesitados de salud física, que tenemos dolencias, que tenemos enfermedad, que tenemos dificultades, que tenemos diversas preocupaciones, amarguras que nos invaden, pidiendo su protección divina, Señor, y su divina misericordia para todos. Que en la tarde de hoy seamos iluminados para entender y comprender las enseñanzas que vamos a recibir en el día de hoy y que así sea. Bueno, la conferencia que se va a desarrollar el día de hoy es sobre los antecedentes de la personalidad del maestro Allan Kardec, porque sabemos que ayer estaba de cumpleaños, de venido a la Tierra, 221 años. Entonces, a él le debemos mucha gratitud y por eso hoy está a cargo de esta conferencia don Germán Telles Espinosa, nuestro director y nuestro maestro. Muchas gracias, don Germán. Muy bien. Vale la pena que, es decir, tengamos de presente la celebración del 20º Congreso Espírita Colombiano, que es de hoy en 8, ya estamos allá en el Congreso, ya estamos allá. Y no perdamos la oportunidad, no sabemos en cuánto tiempo vuelva a haber un Congreso en Bogotá. Y si no vamos, que estamos acá en la casa, mucho menos, a lo mejor no vayamos a desplazarnos si toca por allá en Medellín o en otra parte. Entonces, aprovechemos la oportunidad de asistir a este evento tan extraordinario. En el día de hoy vamos a disertar sobre los antecedentes de la personalidad de Allan Kardec como un pequeño homenaje que se requiere para ese venerable maestro. Y antecedentes quiere decir algo del ayer que nos va a servir a posteriores para comprender y entender las cosas. Bien, y empezamos entonces algunas encarnaciones de Allan Kardec. En este libro voy a ver cómo lo podemos arreglar para colocarlo al alcance de todos ustedes, porque no
no se consigue, para que ustedes se enteren. Fue escrito por Natalio Cecarini, espírita, escritor argentino, periodista e investigador. Kardec, sacerdote druida. Kardec, sacerdote druida. Y Kardec, como sacerdote druida, en las Galias, estuvo cuando Julio César era político y militar en Roma. Y aquí están los dolmes de las Galias. Entonces, esta información se sacó de un mensaje, digámoslo así, de la medium Carolina Baudín. Dice, considerando que Julio César imperó en la Galia del 58 al 44 antes de Cristo, es en ese periodo de tiempo que tenemos que localizar la encarnación del codificador. O sea, en esa época fue cuando Kardec hizo parte como sacerdote druida de los druidas. Muy bien. Esta información fue dada a través de la medium Carolina Baudín, quien revela su existencia y que fuera en la época que aquel notable guerrero impera sobre el mundo, inclusive la Galia. Entonces, son, digamos, conocimientos que llegan a través de la mediunidad de Carolina Baudín, también informa sobre esto. Bien, y aquí en la revista Espírita, lo importante de este asunto es que en la revista Espírita en el año de 1858, el espiritismo entre los druidas es algo extraordinario, el conocimiento que Kardec referencia sobre los druidas. Y vamos a hacer un pequeño paralelo mentalmente sobre lo que pensaban los druidas frente a las almas o a los seres que nos portamos equivocadamente. Dice, entre los druidas, el infierno propiamente dicho no existe. En el conocimiento espírita, tampoco existe el infierno. A sus ojos, la distribución de los castigos se efectúa en el círculo de las migraciones a través del compromiso de las almas en pasar por condiciones de existencia más o menos infelices, donde siempre dueños de su libertad expían sus faltas a través del sufrimiento y se disponen por la reforma de sus vicios a un futuro mejor. Es decir, aquí las palabras migraciones quiere decir a través de las diferentes reencarnaciones. Entonces, hay una similitud entre el conocimiento del espiritismo y el conocimiento que tenían los druidas, al cual Kardec en esa época era sacerdote. Quirilius Cornelius, centurión romano. Bueno, esta es una de las reencarnaciones del venerable maestro Allan Kardec. No olvidemos, Quirilius Cornelius, centurión romano. Quirilius Cornelius era un joven muy ilustre. El abuelo lo estimaba muchísimo porque era un ser muy inteligente y el abuelo quería que él fuera un sabio. Más el padre de él, de Quirilius Cornelius, era militar y no quiso que el hijo fuera un sabio, sino lo enroló en el ejército del Imperio Romano. Quirilius Cornelius entonces tuvo que ir a integrarse a estas fuerzas, estuvo en Masilia, en Galia, allí formándose como militar, y se le facilitaba el poder hablar diferentes idiomas, porque era un ser muy, pero muy inteligente. Efectivamente, después lo trasladaron
a Jerusalén y allí vino entonces a ponerse al servicio del Imperio Romano, que en esa época Poncio Pilatos era el que estaba en Jerusalén. Allí llegó y resulta que llegó a un hogar muy humilde, conformado por un nazareno y una familia muy pobre, muy humilde. Pero en esa familia donde él llegó y fue acogido, había una mujer muy linda que llamaba Abigail. Quirinius Cornelio estaba muy joven, Abigail también muy joven, él simpatizó, digámoslo más bien, se enamoró de Abigail. Y allí él vivía, Quirinius Cornelius, con esta familia que era muy especial, muy especial. Bien, él continuó entonces con su trabajo como centurión. El centurión tenía la responsabilidad de dirigir un grupo de 100 hombres. Quirinius Cornelius. El día menos pensado, lo llamó su jefe y le dijo: Quirinius Cornelius, ha llegado la información de uno de los poderosos del fariseísmo y dice que hay un hombre llamado Jesús de Nazaret que se pasea por acá hace 2 años, divulgando una doctrina, haciendo milagros, y la gente lo sigue. Y el Imperio Romano me ordena que lo investiguemos para saber qué clase de persona es, porque habla también de un reinado, no sea que de pronto usurpe también ese poder. Quirinius Cornelius, ¿qué debo de hacer?, le dijo a su superior. Él le dijo: investígalo, tú eres una persona muy inteligente, muy astuta, toma un disfraz para que no lo identifiquen. Y Quirinius Cornelius le comentó a Abigail, y Abigail le dijo: mi hermano lo puede llevar. Efectivamente, se fue este hombre disfrazado. Digamos, ese disfraz era acorde a un pueblo común y corriente. Preciso, llegó y lo llevaron. Dice la enseñanza que Quirinius Cornelius, disfrazado, vio que allí, en ese monte, había gente humilde, sencilla. Unos estaban sentados sobre la grama, sobre el pasto, otros arrodillados, otros recostados, digamos, acostados en el pasto. Y él, como iba disfrazado para descubrir qué clase de elemento, qué peligro era para el Imperio Romano la presencia del humilde nazareno que venía en el año 30 al 33 a divulgar la buena nueva del Padre. Y este hombre fija la mirada en el maestro y quedó impactado. En ese gran círculo había un semicírculo y él estaba, el maestro, recostado sobre el tronco de un frondoso árbol, y hablaba de la inmortalidad del alma, hablaba de la futilidad de las riquezas, del desprendimiento de las riquezas, hablaba del comportarse bien el ser humano. Y este hombre decía: pero esto no es un peligro para la humanidad. Si está hablando de cosas tan hermosas, tan sencillas, no está hablando de que armemos un ejército, sino cosas muy sencillas. Y siguió su discurso el maestro, hablando, enseñando, educando a la humanidad. Dice Quirinius Cornelius que cuando terminó la disertación, el maestro, la enseñanza, él vio con sus propios ojos, dice así: vi con mis propios ojos a un niño con sus piernas paralizadas
que lo llevaba la madre. Y con el solo hecho de tocarlo, Jesús quedó curado, quedó curado. Y Quirinius Cornelius, preocupado, mirando todo eso. Bien, la gente empezó a dispersarse porque Jesús entonces descendía del monte. Y gran sorpresa, cuando el venerable Maestro Jesús de Nazaret pasa por el lado de Quirinius Cornelius, le fija la mirada y le dice: Quirinius Cornelius, desista de tu misión, desista de tu misión, desista de tu misión. Mis palabras han tocado tu corazón. Tú serás justo conmigo. Entonces, yo le informe. Es un hombre extraordinario. No hay ningún peligro para el Imperio Romano. Pasaron algunos meses y el Maestro Jesús ingresó a Jerusalén y fue ovacionado. Recuerden ustedes que, es decir, le colocaron ramos de flores y él ingresó. Eso llenó de rabia a los doctores de la ley, guiados y orientados por Anás y Caifás. Jesús corría un gran peligro. Quirinius Cornelius pues no tenía ya nada que ver en eso, pero un día llegó a la casa y Abigail lo estaba esperando. Le dijo: Quirinius Cornelius, Jesús corre un gran peligro. Parece que lo van a apresar. ¿Por qué? Dijo: porque mi hermano hace parte de la guardia y me comunicó eso. Me comunicó eso, que Jesús lo van a apresar. Y efectivamente, Jesús fue puesto preso y llevado ante Poncio Pilatos para que fuera crucificado. Y Quirinius Cornelius, muy preocupado, llegó y vio a Jesús en prisión, preso, lo vio preso. Entonces, como estaba ya bajo la responsabilidad de Quirinius Cornelius, porque le dijeron: usted será el responsable hasta llevarlo a la crucifixión. Y este hombre no hallaba qué hacer, porque él estaba impactado de la sabiduría, del amor de Jesús. Y le hace entonces, hace la siguiente aclaración. Quirinius Cornelius: vi a Jesús arrodillado cerca del banco de piedra y absorbido en ardiente plegaria. Su semblante empalidecido y fatigado llevaba los rastros de los atroces sufrimientos que había soportado. Le dijo: maestro, acercándome rápidamente, no puedo tolerar el pensamiento de que tú, tan bueno, tan puro, perezcas de muerte infamante. Infamante quiere decir de un delincuente, de un delincuente, porque Jesús, debemos de entender que quienes eran llevados al Gólgota a ser crucificados eran los grandes delincuentes. Y él quedó impactado. Y entonces acá le dice: déjame salvarte. Toma mi armadura y mi capa. Esta pequeña puerta de la que tengo la llave tiene salida a un largo corredor que conduce a una callejuela apartada. Anda a casa. Allí viven gentes abnegadas que te harán salir de la ciudad. Es decir, anda donde Abigail, que allá son seguidores tuyos. Son seguidores tuyos. Anda, anda, vete. Y le dijo: déjame morir por ti.
Pon cuidado para dónde vamos. Quirilius Cornelius, óigame bien, le está diciendo, déjame morir por ti. ¿Qué vale la vida de un soldado oscuro mientras que tú eres la salvación de los sufridos y de los desgraciados? La vida de un soldado oscuro quiere decir que no es importante, que entienda eso. No es que estaba en la oscuridad, no, sino la vida de un soldado oscuro. Bien, déjame morir por ti. Pero no creas, centurión, que desdeñe el sacrificio de tu vida. Pon cuidado, tú morirás por mí. Veo las llamas que envuelven tu hoguera, mas no tan pronto. Le estaba ya previniendo a Quirilius Cornelius que él iba a morir en la hoguera, en la hoguera, en la hoguera. Tú me verás morir. No llores, hijo mío, porque mi Padre me llama y vuelvo con alegría a mi celestial Padre. Esto es algo conmovedor. Dice, la hora había llegado y con el corazón oprimido tuve que cumplir mi deber que jamás hasta entonces me fue tan duro. Pero el Maestro Jesús le dijo, cumples con tu deber, cumplas con tu deber, porque eres un centurión y tienes que cumplir con tu deber. El deber está por encima de la consideración hacia mí, prácticamente le estaba diciendo Jesús. La hora había llegado y con el corazón oprimido tuve que cumplir mi deber que jamás hasta entonces me fue tan duro. Dice la enseñanza que Jesús cargaba la cruz. Quirilius Cornelius con todos los hombres para proteger que nadie interrumpiera la crucifixión de Jesús. Volvió a mirar y tras las huellas de Jesús iba Mamá María, la madre de Jesús, con su apóstol Juan, viendo el dolor y el sufrimiento de su hijo, María de Nazaret. Hago un paréntesis. La distancia que había del pretorio, donde salió Jesús, al Gólgota, está más o menos en 600 metros. Pero no es en bajada, es en subida. ¿Saben cuánto pesaba la cruz que Jesús llevaba a cuestas? 12 arrobas. Era que tenía que recibir el peso de un hombre. 12 arrobas. La temperatura oscilaba más o menos entre 25 a 30 grados y se calcula que eso fue más o menos a mediodía. Y Jesús cargaba la cruz. Pero no olvidemos lo siguiente. Imaginémonos nosotros con una cruz a cuestas y eso no era pavimentado, ni estaba tampoco acá embaldocinado. Era un camino abrupto. Cada vez que Jesús caminaba, golpeaba su hombro, estremecía su cuerpo. ¿Cuál sería el dolor y el sufrimiento de María de Nazaret? Los que estudiamos la doctrina espírita hemos reflexionado sobre estos asuntos. Y yo hay veces digo que ni de rodillas, sangrando mi cuerpo, ni llorando sangre, le pagaré a Jesús de haberme sacado de los lugares en los que yo me encontraba. Por lo tanto, esta enseñanza es sacada del libro Herculanum, dictado por el espíritu del conde J.W. Rochester a través de la medium Vera.
Kryjanowski. Esta medium era una medium mecánica, sonambúlica, es decir, dice la enseñanza que a la velocidad que escribía esta medium no tiene nombre. No era que se ponía la mano acá y empezaba a pensar que iba a escribir. Era una velocidad increíble que escribía. Esta enseñanza es revelada entonces por el espíritu del conde J.W. Rochester a través de la medium Vera Kryjanowski, que era rusa esta medium. Bien. ¿Y qué sucede? Que cuando Quirinius Cornelius dio la orden de clavar a Jesús, de crucificarlo y alzar la cruz, porque él tenía que cumplir el deber de llevar a Jesús a la crucifixión. Dice que fue tanto el impacto que él volteó el cuerpo hacia un lado, pero de un momento a otro quedó frente al rostro de Jesús. Y telepáticamente Jesús le dijo: hijo, así es como se muere. Aprende. Fue tanto el impacto que recibió Quirinius Cornelius que duró varias semanas enfermo de la situación que vivió viendo el sufrimiento de Jesús y que él tenía que cumplir con su deber ante el Imperio Romano a pesar del amor que sentía por el amado Jesús de Nazaret. Quirinius Cornelius entonces se convirtió al cristianismo y lloraba permanentemente. Tenía una facultad mediúnica extraordinaria y un espíritu le dijo: ve, envía unos hombres a buscar a Pedro, que el apodo de él es Pedro, porque él se llama Simón. Simón es el nombre, pero el apodo es Pedro, el apóstol Pedro. Y dile que, es decir, esa visión pide de que Simón venga, o Pedro venga, aquí a la casa, a mi casa, y nos dé una enseñanza sobre los evangelios. Y dice acá: cuando fue la comisión entonces a buscar a Pedro, le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pero Pedro repudiaba a aquellos que no eran cristianos. Y Dios, como es más poderoso y más sabio que nosotros, Pedro también recibió la visión que estaba en su casa, donde le decía que iban a buscarlo para que se desplazara donde Quirinius Cornelius a llevarle un mensaje de luz, un mensaje de paz. ¿Cómo coordina el mundo espiritual las cosas, no es cierto? No es por casualidad, no es por coincidencia, no es por casualidad, sino es por causalidad. Coordinaron todo. Se le manifestaron a Quirinius Cornelius y a su vez también a Simón Pedro. Y allá llegó entonces nuestro querido Simón Pedro. Eso está en Hechos de los Apóstoles 10, 2, 36. Mire lo que dice J. Herculano Pires, referente a ese encuentro entre Quirinius Cornelius y Pedro. El episodio de Pedro en Jope, negándose a aceptar la invitación del centurión Cornelio, impuro comandante de las centurias romanas, pero atendiéndolo por mandato llegado por vía mediúmnica de inesperada evidencia, nos muestra aún hoy cómo se procesó la metamorfosis del judío formalista en cristiano fraterno. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros también como estudiantes de la doctrina espírita, que únicamente somos fraternos, dulces con los que son de nuestra doctrina. No, el verdadero espírita es fraterno, es amoroso con todos sus hermanos, así tengan creencias diferentes. Pedro va a la casa de Cornelio y se sorprende con la familia impura
a la que lo acercara el espíritu. La manifestación mediúmnica en un local profano le enseñaba lo que era el bautismo del espíritu, que hasta entonces él no podía comprender. Nacía allí ante sus ojos el primer centro espírita en una casa de familia. Como han nacido todos los centros espíritas, Rutas de Luz nació en el hogar de la familia, que no me acuerdo en este momento el nombre. Y Pedro volvió a Jerusalén para contar a los apóstoles lo que vieran sus ojos y lo que sintiera su corazón. El cielo bajaba a la tierra y en ella se abría como se abren las flores del campo, con el mismo esplendor de los libros que las vestiduras suntuosas de Salomón no podían superar. Pero el tiempo habría de fluir en las ampolletas por casi 2 milenios hasta que la metamorfosis anímica y conciencial se definiese en la misión de Allan Kardec. Es cuando el maestro Allan Kardec viene y nos enseña qué es la evidencia, qué es la audición, la psicografía, la psicofonía, etcétera, etcétera. Bien. Síntesis biográfica de Hus. Entonces vimos que, es decir, una reencarnación fue de Allan Kardec en Quirilius Cornelius. Ahora, Juan Hus. ¿Quién era Juan Hus? Dice la enseñanza que Juan Hus era hijo de un hogar muy humilde, muy pobre, quedó huérfano de padre, muy necesitado, pero era un niño muy brillante, Juan Hus. Y pudo llegar como estudiante, como profesor, a la Universidad de Praga. Allí al poco tiempo fue nombrado como decano de la Facultad de Filosofía. Y a los 31 años, ese alumno que llegó a la Universidad de Praga era el rector de la Universidad de Praga, nuestro querido Juan Hus. Dominaba varios idiomas también. Quirilius Cornelius dominaba varios idiomas. Una vez establecidos los dogmas por la iglesia, poco a poco ella se fue distanciando del pueblo, dejando de atender sus necesidades espirituales de bienestar y asistencia. Perdió el rumbo la religión católica. Poco a poco dejó de ser el faro espiritual de un pueblo para sumergirse en las profundas y negras aguas de las disputas del poder temporal. Queremos saber algunos conocimientos sobre eso. Cómo el poder enceguece y a cambio del poder colocarlo al servicio de los demás, entonces queremos dominar a los demás y hacer lo que nos parece. Y eso no es así. No es así. Ante eso aparecieron líderes dentro de la propia iglesia que comenzaron a luchar contra la política establecida por el clero, fomentando en los adeptos de la fe cristiana un espíritu de renovación espiritual. Fue el primer paso para un importante movimiento de reestructuración de la iglesia que culminó en la Reforma Protestante. Entre los hombres que trabajaron para restituir el verdadero sentido del evangelio se destacaron líderes como Juan Hus, reformador religioso de la Bohemia, cuyas enseñanzas fueron precursoras influenciando por las obras de John Wycliffe de la Reforma Protestante. ¿Ustedes tienen idea quién es John Wycliffe? La reencarnación de León Denis. La reencarnación del venerable maestro León Denis, mi querida Hermila, el problema del ser y el destino que nos tiene enamorados a todos en el estudio que estamos haciendo. Muy bien. Fue ordenado como sacerdote en el año de 1400, nuestro querido Juan Hus. Pero Juan Hus, se me olvidó decirles, cuando era pequeñín, era monaguillo en la iglesia, servía en la iglesia, le llamaba la atención la espiritualidad. Vea. Fue ordenado como sacerdote en 1400. Criticó ásperamente el comportamiento de los obispos, cardenales y papas y pedía una reforma en la iglesia. Atacó con vehemencia el pago de las indulgencias.
Y aún se ve eso, no vamos a hablar más de ninguna religión, sino estamos analizando las cosas, analizando las cosas. ¿Cómo es posible que, es decir, uno pague para salvarse? ¿Quién dijo eso? Pregúntemelo a mí. Yo oré un año en el seminario de San Gil también y sé qué es eso, las famosas indulgencias. Entonces, sí, señora, hablaba muy bien el latín, el Padre Nuestro en latín, y comprendía muchísimo el latín cuando se pronunciaba la misa en latín también. Y denominaba al papado de una institución de Satanás. En esa forma, nuestro querido Juan Hus hablaba de lo que se estaba viviendo en la religión católica. Decía que el Papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores que enseñaba a las personas, era la encarnación del anticristo. Y vemos muchas cosas nosotros, grandes errores, grandes equivocaciones que se cometen, no solamente allá, posiblemente también dentro de nuestro propio movimiento. Y aquí está, yo quedé sorprendido, decía, pero no puede ser posible. Cuando encontré Juan 23, dije, es que Juan 23 era un santo. Juan 23 antipapa, yo decía, pero no puede ser, y en busque y analice, y busque. Dice, brilló como un astuto administrador financiero del territorio papal, así como hábil estadista y comandante. Era a la vez totalmente mundano, ambicioso, lleno de artimañas, falto de escrúpulos e inmoral, un buen soldado, pero pésimo hombre de iglesia. Mire, Juan 23 antipapa fue el que convocó, óigame bien, para que se le hiciera el juicio a Juan Hus. A Juan Hus. Pero Hus era considerado un notorio hereje y fue excomulgado en 1412, porque él predicaba en una iglesia, pero la iglesia no era de la religión católica, la habían construido unos particulares. Entonces, las prédicas que él hacía allí no eran en latín, eran el idioma nativo, para que entendieran el mensaje de Jesús, para que entendieran el mensaje de Jesús. Y eso llamó entonces la atención. Eso causó con choques. Y por eso se persiguió a nuestro querido Juan Hus. En 1414 fue llamado a renunciar ante el concilio de Constanza. Ese concilio de Constanza lo convocó el Papa Juan XXIII, el anticristo. Pese a que le habían prometido seguridad y si se acordase en el concilio la opción de la defensa, no lo dejaban hablar. No lo dejaban hablar a Juan Hus. Nada. Él iba a hablar, no le dejaban hablar. Y fue a la cárcel. Duró 9 meses preso. Lo metieron en una cloaca. Se enfermó. Le hicieron la vida imposible. Todo lo que ustedes se puedan imaginar tuvo que afrontar nuestro querido Juan Hus. El día final. El 6 de julio de 1415 fue llevado por última vez al concilio y como no aceptase retractarse, le humillaron. Piensen en esto. Le humillaron, desnudándole de sus vestidos sacerdotales. Luego le rasparon con una navaja la yema de los dedos. Y en lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en la que habían pintado unos diablos espantosos con la inscripción El Heresiarca. La vida de Juan Hus. Y ahora vamos a ver entonces quién era Juan Hus. Molestos los prelados le dijeron en latín, entregamos tu alma al diablo. Sin embargo, Hus entregó su alma a Dios agregando, yo llevo con alegría esta corona de aprobio, por amor del que por mí la llevó de espinas. ¿Quién llevó la corona de espinas? Jesús. El venerable Maestro Jesús. Aquí ya sacaron a Juan Hus
Cuando pasó frente al palacio episcopal, volteó a mirar y sus libros que él había escrito estaban ardiendo. Le habían metido candela. Él vio eso, se sonrió y siguió. ¿Sabe cuántos hombres armados llevaron a Juan Hus a esa estaca para ser quemado vivo? 800 hombres armados detrás del maestro Juan Hus para ser quemado vivo, para ser quemado vivo. Juan Hus nació en el año de 1369, murió el día jueves 6 de julio de 1415 a los 45 años. A los 45 años. Al encenderse la hoguera, Hus exclamó: Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Y también pidió perdón para sus verdugos. ¿Qué hizo el Cristo? También pidió perdón para sus verdugos. Legado de Hus. Nos dejó un legado muy lindo. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Esta es una lección para nosotros los estudiantes de la doctrina espírita. Cuidado, siempre digamos la verdad. Y yo he venido argumentando hace mucho tiempo lo siguiente: si la verdad me hace daño, digo la verdad. ¿Cómo es? Si la verdad me hace daño, yo digo la verdad. No podemos nosotros mentir, porque el que miente engaña y el que engaña roba. Tenemos que ser honestos consigo mismo. La Iglesia Católica, tras del Concilio Vaticano en 1962, a 1965, se mostró dispuesta a rehabilitar la figura de Hus y reconocieron que la condena a muerte del reformador checo había sido claramente un error. En 1999, Juan Pablo II declaró que la muerte de Juan Hus había sido cruel e injusta y que abrió y dio paso a numerosos conflictos entre el pueblo. Como muchas muertes hubo en esa época que eran llevados a la hoguera por la Santa Inquisición. Aquí vemos a Juan Pablo. Dice Juan Pablo II en 1999 a Juan Hus, lo incluyó entre los reformadores de la Iglesia. Tuvo el valor, la humildad de pedir perdón. Y eso nos falta a muchos espíritas, el valor de pedir perdón que nos hemos equivocado. Siempre decimos, yo tengo la razón. El día que entendamos que somos seres imperfectos, pero perfectibles, y que nos equivocamos, vamos a tener el valor de pedir perdón y disculpas. El 15 de junio de 2015, el Papa Francisco I, que se encarnó hace poco, celebró una liturgia con motivo del 600 aniversario de la muerte de Juan Hus, con representantes de la Iglesia husita y la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos. Además, el Papa afirmó que la muerte de Hus no fue positiva para la Iglesia Católica y que se debería de pedir perdón por la muerte de Juan. Y han sido hombres extraordinarios. Personalmente, yo por Francisco siento un gran respeto, un gran cariño y un gran amor por ese hombre tan humilde y tan sencillo. Y aquí vemos entonces al Papa Francisco. Besa a Vinicius Riva, que sufre de neurofibromatosis en primer grado. Quienes quieran pueden entrar y encuentran los videos donde él está haciendo ejercicio. Y ahí vemos a ese hombre, a Francisco, besándolo a ese ser
¿Estamos nosotros en condiciones de hacer eso? Lo primero que decimos, ay, nos vamos a contaminar. Nos vamos a contaminar. Bien. Y aquí ya me van a perdonar porque vamos un poco quedaditos, pero aquí la mayoría ya conocen lo que es esta enseñanza. Hipólito León de Niza-Ribel, Juan Hus, es una de las reencarnaciones de el maestro Hipólito León de Niza-Ribel, Allan Kardec. Quirinius Cornelius, entonces venimos entonces, sacerdote druida se llamaba en esa época Allan Kardec. Como sacerdote druida se llamaba Allan Kardec. Viene y reencarna Quirinius Cornelius. Posteriormente viene y reencarna en Juan Hus. Por eso Jesús dijo, veo que vas a morir en la hoguera. Y así murió Juan Hus. Juan Hus. Y John Wesley murió. ¿Sabe qué hizo la religión católica en esa época? Llenos de rabia y de rencor, consiguieron los restos de este ser. Después los mandaron a sacar y los quemaron también, como quemaron a Juan Hus. Y en esa época también murió San Jerónimo de Praga, que era el guía espiritual en esa época, ahora, de nuestro querido maestro León Denis. Los tres fueron quemados porque introdujeron cambios en los vicios que habían en ciertos, no en todos, guías espirituales de la religión católica. En el libro Manual Práctico de las Manifestaciones Espiritistas de Allan Kardec, traducido del original francés al castellano por Enrique Eliseo Baldovino, no sé si ustedes lo habrán oído nombrar alguna vez, Enrique Eliseo Baldovino, que en paz descanse, en la página 13 dice, y no podemos olvidarnos de esto, que el ilustre codificador Allan Kardec 1804-1869 ha sido la reencarnación de Juan. Todo es secuencial, todo está muy bien planificado, todo está muy bien organizado. Nuestro Padre no juega los dados, no, todo está muy bien organizado. Entonces, quienes estamos acá buscando el conocimiento de la doctrina espírita, no fue ayer, ni en esta reencarnación. Muchos de nosotros allí hacíamos cola para inscribirnos en el colegiado de Jesús, pero llegamos acá y las preocupaciones de orden material nos han hecho olvidar el compromiso que tenemos de convertirnos en trabajadores de la última hora del Maestro Jesús. El espiritismo no es de los hombres. El espiritismo es la obra de Jesús. Nosotros somos los trabajadores de la viña de Jesús. Preguntémonos si estamos cumpliendo a cabalidad con ese compromiso. Y aquí encontramos entonces en estos dos tomos, que son el educador, el codificador, Allan Kardec. Estos investigadores fueron Seu Guantil, del Brasil, y Francisco Thyssen. Tuve la oportunidad de conocer a Francisco Thyssen cuando estuvo aquí en Colombia. Síntesis biográfica, aquí vamos rápido porque aquí ya sabemos nosotros, síntesis biográfica de la personalidad de Allan Kardec. Nació el 3 de octubre de 1804, desencarnó, ¿cuándo? El 31 de marzo de 1869. A hoy está cumpliendo 221 años Kardec de haber estado entre nosotros. Hipólito León de Niza-Ribel nació en Lyon, Francia. Traigo subrayado en rojo. Fecha, día miércoles 3 de octubre de 1804 a las 7 p.m. Estas son investigaciones que se hacen. Esto no se consigue a la noche a la mañana. Sus padres, Juan Bautista Antonio Ribel, abogado, juez, y Juana Duhamel. Casado con la señorita Amelia Gabriela Butet. El día lunes 6 de febrero de 1832. Desencarnó el día miércoles. Nació un miércoles y murió un miércoles 31 de marzo de 1869 entre las 11 y 12 del mediodía.
estudios se convirtió en discípulo eminente del célebre pedagogo Pestalozzi en Iberdún. Era bachiller en letras y ciencias y realizó estudios de medicina sin llegar a doctorarse en este arte ciencia. Hablaba inglés, italiano, holandés, alemán y francés. Pero no olvidemos, amados hermanos, que Kardec mantuvo comunicación en español con los precursores de la doctrina espírita aquí en Colombia. En ese libro que nos entregaron en el congreso realizado en la ciudad de Bucaramanga, se hizo una gran auscultación en la Biblioteca Nacional y ahí está la comunicación que tenía Allan Kardec con los espíritas de Colombia en esa época. Además, tradujo para el idioma alemán y varias obras de educación y moral, entre las que figuran unas de Fenelón que lo habían atraído. Hipólito León de Lizarribel como educador. En 1826 fundó y dirigió el Instituto Técnico Pedagógico Sistema Pestalozzi en París. Él lo fundó y estuvo al frente de él. Referenciamos algunos libros de los 22 que publicó beneficiando a estudiantes y maestros. No los vamos a traer todos tampoco acá, ¿no? En 1824, curso práctico y teórico de aritmética según el método de Pestalozzi. Este fue el primer libro que empezó a preparar a los 18 años y lo publicó a los 20. Cada quien muestra lo que es. Cada quien da de lo que tiene. En 1824, curso teórico de aritmética según el método de Pestalozzi. Este fue el primer libro. Bueno, perfecto, me volví acá. En 1828, plan propuesto para la mejoría de la educación pública. En esta obra de Lizarribel, condenan los castigos corporales al afirmar que no es con golpes que se puede llevar al niño a que ame el trabajo y la virtud. Porque él venía educado ¿por quién? Por Pestalozzi, uno de los grandes sabios, uno de los grandes educadores de la humanidad. En 1846, manual de los exámenes para los diplomas de capacidad. En 1848, catecismo gramatical de la lengua francesa. En 1849, programa de los cursos usuales de química, física, astronomía y fisiología, el que resumía los cursos que dictaba en el Liceo Polimático. Todo lo hacía gratuitamente. Y no olvidemos que él tuvo una quiebra, pero no cobraba por educar a los demás, a pesar de todo eso. Se sacrificaba, llevando contabilidades, haciendo cualquier cantidad de sacrificios para poder tener el diario en su casa. Dictados normales de los exámenes recogidos y elegidos en los exámenes de la Sorbona, de la Alcaldía de París y de otras academias, incluyendo la Universidad de Francia. La Sorbona es una de las universidades más importantes del mundo y acogió, óigame bien, esta temática para hacerle los exámenes a sus estudiantes. ¿Quiénes figuran allí como estudiantes y como profesores? Tenemos a Víctor Hugo, San Ignacio de Loyola, René Descartes, Pasteur y otros tantos. Muy famosa esa universidad. Entonces, Allan Kardec era un hombre, o Hipólito León de Lizarribel era un hombre muy inteligente, muy iluminado. Rivail, educador, estudia los fenómenos de las mesas danzantes. Nosotros tenemos gran conocimiento de las mesas danzantes, ¿no es cierto? Que en esa época se constituyen en una diversión, donde es decir, iban a tomar té, la gente feliz, era una diversión, que las mesas danzaban, elevaban para acá y para allá. ¿Listo? ¿Qué sucedió? En 1854, Rivail oyó hablar por primera vez de las mesas giratorias a su amigo Fortier. Este le dijo un día, aquí una cosa extraordinaria, no solamente se hace girar una mesa magnetizándola, sino que se le hace hablar. Se le interroga y ella contesta. Kardec dijo, uy, qué bonito, oiga, no, esto sí es lo mejor que ha podido sucederme. No puede ser posible. Se le interroga y ella contesta.
Esto respondió Ribail. Es otra cuestión. Yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permitidme que no vea en ello más que un cuento para hacernos dormir. La doctrina espírita Allan Kardec la codificó a través de la observación, del análisis, del razonamiento lógico. Nunca olvidemos eso, queridos hermanos. Ribail fue invitado a las sesiones en la casa de la señora Plaine Mason en mayo de 1855. Dice, allí presencié por primera vez el fenómeno de las mesas giratorias que saltaban y corrían en tales condiciones, atestigua él mismo que la duda no era posible, pero no era ya un estado diversivo, de diversión, sino era un estudio que él estaba haciendo de observación, de concluir qué pasa con esto. Me conduje, por consiguiente, con los espíritus como lo habría hecho con los hombres. Para mí ellos han sido desde el menor hasta el mayor medios para informarme y no reveladores predestinados. Fueron estas las disposiciones con que proseguí siempre mis estudios espíritas. Observar, comparar y juzgar. Esa es la regla que constantemente seguí. Porque era un sabio de la humanidad. Entonces la doctrina espírita nació en ese orden de ideas. También el fenómeno de las hermanas Fox en Hydesville, etcétera, etcétera. Y aquí está el espíritu protector Céfiro. Una cosa es ser espíritu protector y otra cosa es ser espíritu guía. Guía. El espíritu guía de Allan Kardec era el espíritu de verdad. Céfiro era el espíritu protector. Y le dijo, usted en la época de los druidas se llamaba Allan Kardec. Y así entonces codificó la doctrina el maestro Allan Kardec, el libro de los espíritus, que lo dio a conocer como luz para la humanidad el día sábado 18 de abril del año de 1857 y firmó entonces como Allan Kardec todo su goodwill de Hipólito León de Nizar-Ribel pasó a la historia y por encima de su goodwill colocó la divina doctrina de los espíritus, volviendo a reiniciar, digamos, su forma de vida y la humanidad lo conociera como Allan Kardec. Y entonces aquí vemos la codificación, libro de los espíritus, los medios, el evangelio, el cielo y el infierno y la Génesis. Espiritistas, amaos, ¿estoy viendo bien o estoy viendo regular? Espíritas, amaos, no odiados. Espíritas, amaos, no repudiados. Ojo con esto. Espíritas, amaos. Cuando se ama, se es condescendiente. Cuando se ama, se olvida las ofensas. Cuando se ama, se tiene la capacidad de perdonar. Cuando se ama, nos comprendemos los unos a los otros y nos extendemos la mano para decirnos, cuenta conmigo. He aquí el primer mandamiento. Instruíos, he aquí el segundo. El Espíritu de Verdad, París, 1860. Por su atención, queridos hermanos, muchísimas gracias, muy amables. Y hemos terminado la reunión en la tarde de hoy. Presentamos rendidas disculpas a quienes están en la plataforma, pero hubo una falla técnica que lo sacó a todos los que estaban en la plataforma. Rogamos por favor su comprensión, porque se nos fue la luz y entonces mientras que volvimos a reorganizar todo, pues esa fue la demora que tuvimos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Por su atención, muchas gracias. Bueno, entonces me disculpa, don Germán, que no le di el abrazo que usted siempre nos da también. Muchas gracias. Todos estamos agradecidos con su ayuda, porque es como nuestro maestro, nos guía, nos conduce en todo. Agradecemos la presencia de todos en estas actividades
del día de hoy y nos vamos a disponer con humildad y en la armonía en que nos encontramos, agradecerle a nuestro Maestro Jesús, a nuestro Padre Dios, a todo el equipo de trabajadores espirituales que nos han acompañado, darle las gracias por las enseñanzas que hemos recibido el día de hoy, que al salir de hoy de aquí cada uno lleguemos sanos y salvos a nuestras casas e iluminados con estas enseñanzas que recibimos el día de hoy. Imploramos a nuestro Señor Jesús que nos bendiga a todos los que estamos aquí presentes, tanto encarnados como desencarnados, que nos bendiga también nuestros hogares y nuestras familias y que así sea. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.